Shalom a todos. Zev Ben Shimon Halevi ha dejado el plano físico y continúa su existencia en los planos internos. Halevi ha sido un puntal en la historia de nuestra escuela. Él ha tenido una relación con nosotros muy intensa y el bagaje de su enseñanza forma parte de ese nivel de instrucción que nuestra escuela provee. Muchos de vosotros me habéis preguntado cómo cómo comenzó la relación de Halevi con Escuelas de Misterios y cómo fue esa relación. Y voy a explicar un poco, a modo así de relato biográfico, cómo se empezó a constituir esta entrañable relación que para nosotros fue la relación de un instructor a una escuela en formación. Es un relato bien curioso, que encierra varias sincronicidades de las que puedo hablar y muchos aspectos esotéricos que no nombraré, pero que se podrán deducir al respecto. Todo comienza con la creación de la revista Escuelas de Misterios, como vosotros ya sabéis. Hubo una idea, hubo un proyecto, nos pusimos en marcha y comenzamos a editar esa famosa revista Escuela de Misterios. Corría el año 1994. Y busqué grandes instructores, personajes relevantes en el mundo de la espiritualidad, relacionados con la tradición esotérica de los misterios occidentales, para que nos asesoraran, para que nos ayudaran a tener una buena publicación bien orientada hacia aquellos estudiantes que estaban buscando una instrucción, una escuela que fuera verdadera y que pudiera iluminar en una cierta fase del proyecto. Entre los más importantes se encontraba en ese tiempo Joseph Nolan. Joseph Nolan era uno de los directivos formaba parte del colegio director de Builders of the Aditum y había ya dimitido por la edad, y entonces empezó a escribir un boletín de relatos esotéricos instructivos que llamó El Viaje Interior. A través de esta actividad me puse en contacto con él, le expliqué la cuestión de la revista y ya lo explicaré en otra historia de Joseph Nolan. Al cabo de un tiempo estaba él ayudándonos, asesorándonos y siempre pendiente de cómo eran los números que se publicaban de la revista. No era el único, también en Estados Unidos teníamos a Torcom Sarai Darian y otros individuos relevantes que nos ayudaron en el desenvolvimiento de esta revista. Pero Joseph Nolan se convirtió en un instructor directo para el que os habla y cada día teníamos un intercambio a través de fax en el que le hacía preguntas, en el que comentábamos asuntos esotéricos, en el que él me instruía, en el que él me enseñaba. Era muy eficiente en escribir fax él en ese tiempo. Recuerdo que cuando el que os habla le enviaba un fax, a los pocos minutos ya estaba saliendo la respuesta. Se trataba de una relación diaria, íntima, esotérica, muy interesante, y tengo una pila de fax enorme de esa comunicación entre José Luis y Joseph Nolan. Pero lo interesante de este hecho, a medida que avanzábamos en la revista, ya íbamos por el número 10 o 11 de la revista, fue que los fax que Joseph Nolan me escribían siempre eran más o menos de este tamaño, o sea, una página entera, y a veces venía mucha información adicional.
Estos FATs los he fotocopiado porque el papel en el que en ese tiempo se imprimía el FATS es un papel que con el paso de los años desaparece la escritura, así que estos son fotocopias de los originales. Él escribía las cuestiones que eran de interés para ambos y firmaba. Pero un día recibí un FATS bastante corto, un FATS así, o sea, de pocas líneas con su firma, que decía simplemente: José Luis, tienes que conocer a Halevi, a Simón Halevi. Y curiosamente no lo decía en potencial, tendrías, sino que era un imperativo. En inglés, tienes que conocer, el must famoso, you must know. Ese imperativo me sorprendió bastante porque Joseph no usaba esa forma así fuerte de orientar en la enseñanza o de sugerir o de aconsejar. Así que le pedí explicación y a continuación me envió, fijaros, me envió esto, otro fax en el que simplemente ponía Halevi, y entonces había un capítulo, este es el original en el papel que se borra, y estas son las hojas, y son las hojas de un capítulo titulado Pseudogroups, grupos falsos, de un libro de Simón Halevi, que él fotocopió en inglés y me lo envió. Halevi era completamente desconocido en lengua española aquí en este país y sus libros no estaban traducidos. Algo había en México, pero muy poca cosa. Así que yo no sabía quién era Halevi y le contesté a Joseph Nolen: de acuerdo, quiero conocerlo. ¿Quién es y dónde vive? Pero más sorprendente fue la respuesta de Joseph Nolen, que dijo: no sé quién es, ni sé dónde vive, pero, y insistió, tienes que conocerlo. En este tiempo que vivimos ahora quizás hubiera sido fácil conocerlo, porque las comunicaciones son amplias y tenemos la red de internet, tenemos muchos medios para ponernos en contacto con personas en cualquier lugar del mundo, pero en el año 94 os aseguro que intentar conocer a alguien del que solamente se tenía el apellido y ninguna referencia de ninguna clase, porque ni siquiera me envió el título del libro ni nada, pues no era una cosa sencilla. Así que dije, bueno, si lo tengo que conocer, ya lo conoceré. Pasaron unas semanas, muy pocas, 2 o 3 semanas, y recibí una llamada. De hecho, la recibió Adriana, que tenía relación con una acupuntora en el Baix Empordà, en una ciudad del Baix Empordà, y llamó esa acupuntora, llamó a Adriana, y a mi esposa Adriana, y le dijo: tengo un paciente inglés que de vez en cuando viene a mi consulta y lo trato de unos dolores musculares. Es un hombre mayor, muy educado, y al salir de la consulta, como tengo allí muchas de vuestras revistas, pues le regalé una revista. Precisamente la que le regaló es esta, es la revista Sanación Espiritual. Esta revista de escuelas de misterios estaba especializada en la sanación espiritual. Se la regaló a este señor inglés. Dijo: este señor se ha ido muy contento con la revista y os quería comunicar eso. Bueno, pues mira, una noticia de un señor inglés que se llamaba, nos dijo el apellido, se llamaba Benjamín, o sea que nada que ver con el señor Halevi, que se llevó una de nuestras revistas a Inglaterra. Pero al cabo de unos días, este señor me llamó y me hablaba un español un poco pintoresco, pero nos entendimos bien, y me dijo: mi nombre es Isaac Benjamín, Isi Benjamín, vivo algunas épocas del año en el pueblo de Palau Sator, un pueblo muy bonito, medieval, construido de una manera muy interesante, recomendable de visitar,
y tengo una terapeuta allí que me trata, me regaló una revista, la revista Escuela de Misterios, y me ha gustado mucho esta revista, y soy alumno directo de Simón Halevi. Dijo, anda, qué casualidad. Dijo, sí, y tenéis que conoceros. Otra vez, tenéis que conoceros. Dije, vale, bueno, ¿y cómo lo hacemos? A partir de esta pregunta, pasamos una primera etapa que fue la de conocernos Isi Benjamín y nosotros. Isi Benjamín se convirtió en un instructor directo del más clásico judaísmo esotérico para el que os habla y para los conocimientos de la Escuela de Misterios. Supo despertar en mí recuerdos ignotos de fases de religión judaica extremadamente interesantes. Hemos tenido con él, también está fallecido, hemos tenido con Isi una relación hermosísima y se ha convertido también en un pilar importante a lo largo de los años en nuestra escuela. El hecho es que nos encontramos con Isi, estuvimos hablando, Adriana, el que os habla, Isi, estuvimos comiendo en Pera Tallada, por cierto, en un restaurante muy bonito. Bueno, la cuestión es que de esa relación me puse en contacto o entré en contacto con Simón Halevi. Simón solamente había pasado un número de la revista desde que había pasado este número, o sea, un mes, y estábamos en el segundo mes cuando Halevi, por vía de Isi Benjamín, dijo que quería contratar un módulo de publicidad en nuestra revista, y aquí está el módulo que contrató. Es un viaje de estudios a Israel, y en ese viaje de estudios que tenía organizado para dentro de unos meses, me dijeron Isi y Halevi que tenía que estar con ellos. Así que me invitaron a ir. Volé a Londres, me alojé en la casa de Isi Benjamín y un día y al día siguiente ya fui al aeropuerto para tomar un vuelo rumbo a Tel Aviv. En el aeropuerto conocí a Simón Halevi. Cuando me vio, vino directamente hacia mí y lo primero que me dijo es muy curioso, porque sonriendo y hablándome en inglés, en ese momento mi inglés era muy sencillo y no era muy ágil, así que fui entendiendo lo que me decía, pero simplemente lo que me dijo es: yo soy descendiente de españoles. Dijo, pero en los planos internos, porque cordobero, de ahí viene mi enseñanza, cordobero, que era de Córdoba, Andalucía, y principalmente Ibn Gabirol, es mi maguit, Ibn Gabirol de Málaga, es mi maguit. Sí, mi maestro interior, externo, no el maestro interno, el yo superior, sino el instructor interno, es de Málaga, y él es el que a lo largo de todos esos tiempos me está pasando la enseñanza de Andalucía a mí para que yo la ponga en palabras modernas. Así que estoy muy encantado de conocerte y vamos para Israel. No pudimos hablar más en ese momento porque ya nos estaban llamando para embarcar, y ahí se inició el primero de una serie de viajes de instrucción espiritual en Israel y en otros lugares, en el que estuve al lado de él junto a sus discípulos o junto a sus estudiantes espirituales. Halevi, a continuación, estuvo con nosotros durante muchos años, viniendo en fines de semana intensivos, viernes, sábado y domingo, en lo que llamamos las Jornadas Internacionales de Cábala de Barcelona, que fueron una veintena, y luego participó como ponente en los congresos internacionales de Cábala a las Puertas de la Luz, y hemos mantenido siempre una relación muy interesante, incluyendo en ella la publicación de sus libros, traducción, publicación de sus libros en español y toda una serie de elementos de gran interés, que si ese interés es también el vuestro, pues iremos haciendo
una serie de pequeños clips dando información de esta anecdótica al respecto. Los libros de Halevi son altamente recomendables y os sugiero que en la medida en la que podáis, pues los leáis y apliquéis su enseñanza en la vida, porque tienen también ese aspecto extremadamente importante y es que son muy prácticos. Gracias por vuestra atención. Chao.